Acá estamos en Salzburg, en la Academia Nacional del Tango de la República de Austria, con Normita Luisi, por todos conocida, que ha protagonizado una película hace poco, donde ha hablado mucho de su vida, de sus recuerdos y de sus circunstancias. Bueno, somos cuatro. Yo soy la... ¿Cómo la pasaste? Acá en Salzburg, de 20, no de 10. Muy lindo, hermoso. La gente, no sé por qué me quiere tanto. Yo siento el cariño de la gente cuando yo llego, en la milonga, en la calle, con conocidos. Espectacular. Estoy re feliz. Para los que no lo saben, Norma es mi mamá, tío de su hermano, mi tío Héctor, cuando yo era muy chiquito. Yo la veía salir a bailar y me fascinaba, aunque no tenía como cualquier chico ninguna noción de la importancia del tango, ni lo que significaba culturalmente, ni nada, pero sí los admiraba. Y me acuerdo mucho cuando me llevabas a Radio del Mundo, Enfrente a comer esas cazuelas de marisco. Cazuela de marisco, preciosa, muy rica. Yo no sé si iba por el tango o iba por la cazuela de marisco. No, ya te gustaba el tango y escuchabas con atención la orquesta. Sí, no sé cuántos años tendría, quizá 4 o menos, ahí en la casa de la abuela en Avellaneda, donde uno de los lugares donde el tango empezó a nacer y desarrollarse. Me acuerdo de dormirme y escuchar los bailes cerca, la música de tango cerca. ¿Qué había? Los bomberos eran... Los bomberos a la vuelta. Esto era en Avellaneda, Sí, en la calle sí. Ceballos a 500. Todavía la casa está. A media cuadra estaba el cuartel de bomberos. Y ahí eran los bailes. Y ahí era donde se bailaba. Y donde me llevaba el tío Héctor, que bailaban entre hombres, practicando, creando los pasos, con Tito Liste. ¿Era el Club Independiente? No, a la villa... En la Isla Maciel. Sí. Villa Tranquila. Villa Tranquila llamaba. le decían. Imagínense, Villa Tranquila. Villa Tranquila, la Isla Y te Maciel. apuñalaban en la esquina. Ahí Bueno, te palpaban, si no llevabas armas, no entrabas. si no llevabas armas te daban una. Sí, y en la casa de la abuela, donde yo empecé a estar en contacto con todo esto, me acuerdo de los carnavales que jugábamos en la puerta y la calle estaba empedrada. Ahora no, ahora la han asfaltado. Sí. Y ahí iba Canaro, me dijo tía Pori. Ah, A veces yo no lo sí, vi, los iba, porque él iba a Córdoba. Y bueno, y después, en el fondo, que el abuelo y la abuela tenían, tu papá y tu mamá tenían una pensión. Una pensión, sí. Y en la última habitación había un bandoneonista. Me parece que, no quiero equivocarme, pero un lugar que se llamaba Tulumba, no sé si era en Santiago del Estero o en Tucumán, no sé. Tulumba. Y él tocaba el bandoneón para mí, me decía, escuchá, ¿viste? Yo era chiquito así. En Tulumba. Sí, qué fascinante. Sí, hay cosas tan lindas que te deja el tango, unos recuerdos de padre y señor mío. Mami, ¿cuándo vos te acordás? Bueno, mamá tiene 3 veces medalla de oro de los torneos bonaerenses en Buenos Aires. Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Y otras medallas también. Ah, sí. También de teatro, de canasta. También de tango, sí. También de tango en Santiago del Estero. Tango en Santiago del Estero. De milonga en Santiago del Estero. Norma, ¿cómo aprendiste a bailar? Mirando. A mí no me enseñó nadie. ¿Cómo que no te enseñó nadie? A dar unos pasos nada más, pero no. Pero ¿quién era? ¿El hermano de tu compañera?
colegio. Sí, no, sí, Alberto Marino, que cuando yo iba a la casa de ellos, Espera, Alberto Marino es el cantante de el Troilo. cantante, el cantor de Troilo. ¿Y vos en qué Hermano, estabas en el colegio primario? en el primario. Y yo estaba, la hermana de él era compañera mía. Y entonces ahí fue donde yo empecé a conocer bien todo el tango, porque yo iba a la casa de ella y este cantor estaba cantando. ¿Y a vos te gusta el tango? Sí, a mí me encanta, está bueno, a ver, vení. Y entonces me agarraba para bailar, yo no sabía bailar, pero él me empezó a decir, bueno, pasos lánguidos, pasos largos tenés que dar. De eso me acuerdo perfecto. Y bueno, y después de ahí empecé con el baile, y el baile que me enloqueció. Alberto Marino, el cantante de tango de Troilo, te enseñó los primeros pasos. Los primeros pasos. ¿Y él qué sabía de baile? Porque él era un gran milonguero que en Buenos Aires, no sé si estará todavía, un salón muy paquetón que se llamaba Palais de Glace. No sé cómo es, Palacio, no sé qué quería, Palais de Glace. Ahí iban todos a bailar y él iba a bailar ahí. ¿Pero iba cualquiera o iba un buen milonguero? ¿O son los buenos milongueros? Muy buenos milongueros. ¿Y qué sentías? ¿Qué es lo que te transmitía él cuando... ¿Te acordás más o menos qué más te transmitía? Que el solo hecho de explicarte que los pasos tenían que ser largos y lánguidos. Sí, claro. Sí, otra cosa no. Él, ¿qué ponían? ¿Un disco? ¿O sin música practicaban? Ay, ¿sabés que no me acuerdo? Era la radio. ¿Con la radio? Con la radio, sí. Ponían tanto, vení, Qué interesante, qué interesante. Era la radio. Entonces, llegamos a qué edad, 12, 13 años. 13, sí, ya 14 ya empecé a ir a trabajar al centro, a la oficina, a estudiar en IBM las máquinas. Pero mamá, había una milonga frente de tu casa. Ah, sí, un club que se llamaba Sin Rumbo también. ¿Como el de Villa Urquiza? Como el de Villa Urquiza. Sin rumbo, Sin Rumbo, sí. Era un salón grande para las del barrio nomás, no es como el Club Sin Rumbo. ¿Y a vos no te dejaba ir la abuela? No. Pero sí era enfrente de tu casa. Justo enfrente. Y ella, parada en la puerta, podía verme que yo estaba en el salón. Pero igual no quería que fueras. No quería que fuera. ¿Y entonces? Y yo iba con los ojos así de hinchados, llorando. Cuando me veía ya que no daba más de llorar, me dejaba ir. Qué sádica la abuela, ¿eh? Y sí, porque mi papá le decía. Bueno, pero al final... Escúchame, ¿el abuelo lo conocía a Alberto Marino? Lo conocía por foto, una foto hermosa que tenía yo grande. ¿Y qué decía del abuelo? Y me lo sacó, yo tenía la foto puesta. ¿El abuelo te sacó la foto? Sí, que este pituco que va a cantar, que vaya a trabajar. Pero él trabajaba en una marmolería. Era marmolería. Bueno, y no había forma, me tiró la foto. Bueno, menos mal, total, no pasó nada. Bueno, a ver, eso no voy a preguntar. ¿Y de los 12 a 13 años vos ganaste el primer concurso? A los 14, enfrente de mi casa. 14 años. Ahí donde mi mamá me miraba. Sí, pero era un turco. ¿Un turco? Turco. Yo tenía 14 años, él tenía 34. ¿Y cómo se llamaba? Luis Mondjian. Ajá. Mondjian. Y era casado y se escapaba al baile. Y en la vereda donde estaba el club, a 3 o 4 casas, había una fábrica de zapatos que era del padre de este Luis. El padre, él, dos hermanos, los padres trabajaban en la fábrica de zapatos. Y él se escapaba al milonga. ¿Y entonces qué concurso ganaste? Milonga. Y él bailaba conmigo, gané el primer concurso. ¿Y cuánto tiempo bailó con vos? No mucho. Qué bien. No mucho. Bueno, después ya estabas en la IBM y venías los lunes
después de ir a escuchar a Alberto Castillo y bailar en las milongas, ¿y qué te pasaba? Iba a la oficina y las chicas, bueno, yo lo imitaba cantando a Castillo. ¿Y cómo lo imitabas? Así, uy, con su micrófono. ¿Qué sabes, loquito? Así me divertía. Norma, ¿qué crees que se perdió, si es que se perdió algo, en la manera de bailar actualmente, respecto de aquellos tiempos donde el tango era todo en Buenos Aires? ¿Qué te puedo decir? Hay partes que yo digo que se perdió el respeto al tango, porque no se hace como se hacía antes. Y el respeto hacia la mujer, hacia las parejas, hacia los bailarines, el respeto a todo se perdió en el baile. Eso lo podrás ver vos también. No, pero yo quiero que nuestros amigos puedan escuchar lo que vos Sí. decís. Ya tenés 90 años, de esto sabés Sí, un sí, poquito. sí. 14, ganaste el primer campeonato, algo del tango podés decir. Sí, y bueno, ahora, por ejemplo, yo veo, ¿qué te puedo decir? Algo relevante. Por ejemplo, cuando bailan las parejas, la mujer tiene que estar siempre mirando para adelante junto con el caballero. Porque cuando ponen la cara para el otro lado, se presta a lo que se dice el chamullo. Si están de frente, no pueden arreglar cosas. Ajá. No pueden hablar tan juntos así, no pueden hablar, ir arreglando. Porque, por ejemplo, le gusta a una muchacha, va, la saca a bailar y ahí se la prepara y se pone a conversar para lo que quiera, o para que sea novia, o para pasear, un montón de cosas. Pero si van mirando para adelante los dos, no lo puede hacer. Es como, digamos, más respecto de la posición con el hecho de bailar, como algo más honesto, más entregado realmente al baile y no tanto a otra cosa. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, como a mí me gusta el baile, no estar conversando, ellos conversan y conversan, lo que menos hacen es fijarse en lo que están haciendo en el baile. ¿Vos crees que la gente no escucha realmente la música? Hay mucha gente que no. No escuchan. No la escucha. Hay mucha gente que no. Es muy difícil, por ejemplo, mi persona, yo lo siento el tango, y se ve que la otra gente, no hay tanta gente que lo siente, que se posesiona con el tango. Si yo estoy bailando y me hablan, le daría una bofetada al que me habla. ¿Te acordás de mi madrina Carmencita Calderón? Sí. Y de mi padrino Ben Molar, el creador del Día Nacional del Tango? Ella en algunos reportajes decía, la gente no baila, no baila ahora. Cuando las veo bailar a estas parejas, dar exhibiciones, me da un dolor en el estómago que creo que voy a vomitar. Bueno, estamos aquí en La Baldosa acompañados de una gran bailarina, podríamos decir de una bailarina legendaria, la que lleva el estandarte del tango por todo el mundo, que ha sido la última compañera de un gran bailarín que fue Benito Bianquet, el Cachafaz. Yo supongo que todos deben hacer la misma pregunta, pero queremos saber que nos cuente sobre ese tiempo en el tango, cómo bailaban en ese tiempo el tango. Cuéntenos un poquito. Mejor de lo que lo bailan ahora. Antes se bailaba mejor el tango, no como ahora. La mujer que bailaba lo hacía siempre lo mismo, su tango, delante del público. Pero ahora lo han desvirtuado. El tango lo han matado. Yo ahora veo bailar una bailarina haciendo una exhibición y hasta me agarra un ataque al estómago.
de la rabia que tengo de decir, esta es una porquería. Digo, la estoy viendo bailar y es una porquería. Porque no bailan, ahora no bailan. Yo no sé, el tango ha muerto. El don Benito Bianquet del Cachafaz tenía una forma de bailar única. Yo bailé tantos años con él que la verdad que lo recuerdo con todo cariño. No he visto otro bailarín que lo pueda suplantar en el bailar, y hacer los cortes y los pasajes, lo hacía con elegancia y compás, y bien marcado. Don Benito Bianquet no hay, hasta ahora no he visto que lo pueda suplantar de ningún otro bailarín. En mi forma de bailar, porque yo siempre bailé con corte, siempre bailé adornando el tango. Como el vals, yo lo bailo el vals y lo adoro, hago unas cosas raras, parece rara, pero es del vals. Sino, de adelante para atrás y abajo movía los pies, lo adornaba, a veces lo ponía hasta acá, arriba, y decía, toma al público. Como como don Benito no hubo bailarín, estaba Tarila que bailaba también muy bien, pero el Cacha fue lo más grande que hubo, porque era elegante, los cortes que hacía con una elegancia enorme. Se sabía mover muy bien y manejar a la mujer como la manejaba era maravilloso. La mujer tenía que hacer lo que quería él que hiciera. No, como esos no hay ahora. Y Carmencita, ¿ustedes practicaban algo o directamente iban y bailaban? Sí, no, íbamos y bailábamos. ¿Firme? ¿Usted se sentía segura en sus brazos? Sí, segura. Yo jorobaba, las patitas se movían abajo adornándolo. Caminaba, pero hacía de derecha a izquierda. Y él iba caminando, por ejemplo, y yo se lo iba adornando abajo. Yo se lo adornaba. Iba haciendo dibujos. Sí. Eran unos avanzados para la época, ¿verdad? Sí, la verdad. No he visto, no veo bailar una corrida, haciendo filigranos. Esto terrible, había que mover bien las patitas. Había que estar en estado físico. Sí, bueno. Bueno, Carmencita, le agradecemos mucho este momento, esta conversación, recordando a Benito Bianquet y también a usted en el baile, en el tango y todo lo que han hecho por el tango. Le agradezco mucho, muy amable, y si quiere agregar algo más como para cerrar esta nota, es todo suyo el micrófono. No, nada que le digo, bailen con compás y elegancia y no mirando al suelo, no miren al suelo, porque todos miran al suelo, ¿ya? Entonces miren la gente y guiñen, ella va bailando y guiñen el ojo, para enseguida la van a aplaudir. Porque, por ejemplo, vos lo ves también en esos concursos que hacen de tango, tango salón, tango espectáculo, tango qué sé yo qué, no es tango. Nosotros
hacíamos cuando éramos jóvenes y lo seguimos haciendo si encontramos quien baile tango. Vos me contabas que a veces lo ibas a escuchar a Alberto Marino. A una confitería, la confitería La Armonía, en la calle Corrientes, sí. ¿Y qué pasaba? Y yo ya estaba casada y me escapaba. Antes de ir a buscar a mi marido a la oficina, que estaba cerca, me iba y estaba unos cuantos minutitos ahí escuchándolo cantar. Y cuando me venía, esto es para vos, la luz de un fósforo me cantaba. La luz de un fósforo, del tango La luz de un fósforo. Esto es para vos. Esto es para vos, me decía. Bueno, yo Qué iba, lindo. después que terminaba de cantar, iba, lo saludaba y... A y me veces iba. ibas con él a ver a cuando él ensayaba con Troilo, ¿no? Que estaba Fiorentino. Ah, sí, yo fui 2 veces nada más. ¿Y qué te porque eso- decía Troilo? No, el Troilo le decía el ojo con la nena, porque sabía lo que era. Y yo era una nena que iba a irme a aprender y entonces después me hacía un escape. Porque un día me dijo él, ¿no me acompañás hasta que tengo que ir a probarme el traje? Ah, Que Troilo los mandaba a un sastre, era ahí en la calle Cerrito, no me olvido más, 110, ahí estaba el sastre. 110 de Cerrito, la sastrería, y en Diagonal Norte al 900 la oficina, era nada más que cruzar la calle. Y sí lo acompañé. Ojo con la nena, le dijo el gordo. Palabra santa para él. ¿qué tal era Troilo? Ay, amoroso el gordo, muy buena persona. Y Fiorentino. También, no, pero cantar a Fiorentino era bonito. Ah, sí. A mí me gustaba. ¿Y Héctor Mauré? Esto Mauré pasaba todos los días por enfrente de mi casa. Ya sabíamos la hora, entonces yo salía y por la verdad de enfrente. Porque iba a tomar El 39. el colectivo 39. Sí, que iba al centro. Cuando vos decís ya sabíamos la hora, ¿quiénes sabían la hora? ¿Vos y quién? Ah, en mi casa. Las tías. Que yo decía, sí, a mamá no le llevaba el apunte. Negrita, vení, no vino nadie a mirar. Y vos ibas a... Yo iba a la vereda a verlo pasar. ¿Y Angelito Vargas te gustaba? Ay, me encantaba. Pero no lo vi en persona. Ah, ¿no? ¿No tuviste la oportunidad? No. ¿Qué experiencias te acordás respecto del bonito? ¿Cuál era el bonito? Ay, el bonito. El bonito, me doy cuenta que yo me había enamorado del bonito. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Ribó. Osvaldo Ribó. Pero el nombre de él... ¿Te acordás cuando bailamos con los de D'Arienzo, los músicos de D'Arienzo? Y él esa vez cantó y a nosotros nos patinábamos, el piso estaba terrible. Sí. Y después nos llevaba en el Después nos coche a llevó casa en con... el auto, desde el centro hasta Vicente López, todo el trayecto contando cuentos. Sí. ¿Cómo nos hemos reído ese día?
Pero qué Osvaldo, lindo ¿y la te pasamos. acordás de Oscarcito Ferrari cuando, También. no sé, cuando comíamos juntos en Mar del En Mar Plata? del Plata, sí, Por sí. ejemplo, y él, o cuando él tenía la tanquería ahí en Buenos Aires también. Cuántas cosas me enseñó él de la técnica de los cantantes. Qué lástima que no se lo aprovechó más, ¿no? No, Él no. cantó con 10 No, orquestas lo que distintas. pasa es que nosotros nos encontramos con él cuando ya no cantaba con las orquestas. Claro, claro. Ya había claro. dejado de cantar con Claro, las orquestas. claro. Entonces cuando iba a algún lugar así, cantaba algo, pero muy poco. Pero Cuando bailábamos para él en la campana de Mar del Plata, sí, qué lindo qué también. lindo, qué lindo. Y después cuando fuimos Moreno, ¿era donde él Sí, vivía? sí. Claro, sí. También, ¿qué será de Mercedes, no? La señora. Anda a saber. Bueno, qué lindo, qué lindos tiempos, las cosas que contaban y las vivencias que tenían. Bueno, ahora, yo te digo que cuando bailo con chicas que tienen esa posición que, muchos milongueros de Buenos Aires critican, que se le dice las enredaderas, las chicas que se cuelgan todas así. Ay, qué horrible, qué postura más fea. Por eso también tiene que ver, cuando el maestro Lampazo hablaba de tango de salón, él decía postura, elegancia y compás. Ujú. Postura, elegancia y compás. Tres cosas que no pueden faltar. Y la postura hace posible cierta técnica en el baile. Claro. Si la postura está distorsionada, hay muchas cosas que uno no... No lo podés hacer. Y no hay comunicación. Uno se siente como con el jinete sin cabeza, bailando Claro. como jinete sin cabeza. Sí. Yo, la última persona que bailó conmigo, que a mí me encantó porque yo digo que me hacía sentir el tango, este que le decían el pipi. El pipi, sí, sí. Pero mirá vos, esto hace, hará 4 o 5 años, ¿no? Tengo en casa, Sí, entre 4 y 5 años. Sí. sí, la revista donde le hicieron un artículo a él después que murió, ¿no? Sí. La foto. Era una persona que a mí me dijo la mujer, usted no sabe, Norma, cómo se prepara para ir al baile, cómo se viste, cómo prepara su traje, su pañuelo, cómo se peina. Una maravilla. Y yo le copié de él lo que pongo en el correo que tengo que dice mis zapatos piden tango. Ah, sí. Se lo copié a él. Ah, de él, no sabía. Sí, lo copié de él. Mis zapatos piden tango. Pero ahora ya la gente no se prepara, no se viste, No hay ese ritual. no. Y es tan lindo cuando uno está en la casa. Yo, por ejemplo, a ver, ¿qué me pongo hoy? Y me pruebo una cosa y me pruebo otro y me arreglo hasta que no me veo bien, los zapatos, la ropa. Pero no, yo veo que hasta las mujeres han perdido tanto para ir al baile, se ponen cualquier cosa, se les ve todo, no les importa, no cuidan el detalle y es tan lindo cuidar el detalle. No, fundamental. Por supuesto, claro. Es una cultura en realidad. Y bueno, pero se está perdiendo, todo eso se pierde. Y que no me digan a mí que porque la ropa es cara, mentira. Porque un jean roto cuesta muchísimo más que un pantalón de vestir. Te pregunto, ¿vos viste estas chicas con las que son mis alumnas acá en Salzburg? Algunas vienen de Rusia. ¿Por qué son tan maravillosas, tan conectadas con las esencias? ¿Vos viste? Son todas muy, muy, muy bellas. Por ejemplo, Heide, Schmolgruber. Tienen ese amor, esa devoción, esa veneración. Hablan de que son preocupantemente fanáticas, dependientes, como si fueran de una droga. Sí, Es que es una droga el tango, Carlos, para mí es una droga. Pero quizás en Buenos Aires no sucede. No, Que por la sean... gran mayoría que es como, digo yo, se meten como en el fútbol. Ah, sí. Y entonces, ¿Vos creés que
el hecho de que en los años 40 haya comenzado ese auge tan importante que se llamó el periodo como la edad de oro del tango, esos 10 años, de los 40, donde la música evolucionó tanto, pero el baile se quedó. Y hasta ese momento los bailarines improvisaban. Bueno, yo en esa época no. No, ya sé que vos No sé nada de esa nada, época, claro. pero bueno, sí, porque estamos hablando de los 40 y vos naciste en el 27. 27. Entonces, me parece que vos la época de oro la viste porque estabas con Troilo, y etcétera, etcétera. Pero digo, en ese momento el baile, cuando empezó a... Cuando empezaron a proliferar las milongas, los clubes. Las academias que empezaron a ir, la gente empezó a aprender como coreografías chiquitas, Claro. ahí se empezó a arruinar. Claro, sí, ya no se bailaba con el sentimiento. Claro, y quedaron los maestros con esta mano, podemos Sí. contarlos, Sí. y los puedo nombrar ahora. Uno era Lampazo. Otro era el maestro Petróleo, que creó el tango de salón. Rodolfo Sieri. Pero no fue tanto. Pero Y sí. Pepito Avellaneda. Con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte, que es mujer. Bailarín compadrito, que es... Ajá. Luis Grondona con el tema del canyengue, maestros que estuvieron conmigo, pues yo estuve con ellos muchísimo, les debo todo. Carmencita. Pero después, ¿cuántos más? No. Y si no se está en contacto con los maestros de verdad, No, porque difícil. ahora resulta que cualquiera dice que es profesor de tango. Cualquiera que es maestro de tango. Porque aprenden a dar 3 o 4 pasitos y con eso se cree que... de hecho, No tienen iniciativa, no tienen todo, alguna coreografía, pero improvisar no saben. no. Last 6-7 years I'm coming to Europe for my concert tour. So in 2012 I came to Salzburg for my concert, and then I meet Carlos and his mother Norma. India tango is not that famous, and people like tango dance, but there is less people who can teach exactly the traditional way of tango dancing. So I requested Norma and Carlos that I never see tango dancing. Can you please show me some clippings of yours? Then I said that's great. So we just informally jammed in their place.
I came upstairs. I was living downstairs in one friend's apartment, and we came upstairs. And in the meantime, Norma put her high heels, and I was amazed. No? I think nobody could even walk on that high heels. I have no memory cards. No. And then she started with Carlos dancing. Lucha por cataraco, si lo mío despedida. Ligereza y buena vista para el cambiazo de Paco. Quien precise mi trabajo, le hago un parecido acomodado. Soy el nene del abasto, pa' más dato, el pesado. For me, it's I was out of my words, no. It was so beautiful moment, and they danced like anything, and I loved it. And this is the first time I watched tango dance live. Si alguno lo pone en duda, lo que este coso comenta, Moreno 1550, ¿qué le pasa a mi tosar? Por apretar el gatillo en una bronca fulera, 10 pepinos en la acera, me hizo morfar un fiscal, 82 remisiones varias, con 30 en devoto, 2 en tierra por el coco y 1 kilo de apelación. Son datos e informaciones, pedigré de un chorro viejo y el pesado con todo esto. And from that onwards, I'm in love with tango dancing, and I love to see them and in the live and television, in YouTube. I like that. So this is the first tape I like my likings towards tango dancing. Then Norma said that I will dance, so you have to also play for us. So I said okay. Then I bring my instrument, and we did little jam session, and she said that we can do together. We will see what happened, because it was very new melodic structure and very new music for Carlos and Norma. So we said okay, we will do it, because we are artists of we can fly in creative worlds. So we started doing jamming this very informally, and they loved it. I also really loved it, the equation between this music and tango dancing. I still remember these sweet memories of mine in Salzburg, first time in 2012. Porque no sienten la música, todo viene de ahí. Claro, A mí me parece, porque si vos sentís, los pies se te van solos. te vas solo. ¿O no? Claro. Porque tal compás tenés que hacer tal cosa. Seguro. Después vienen los bandoneones que haces otra cosa. Sí. ¿Cuál es la orquesta que más te conmueve? Y a mí me gusta mucho D'Arienzo y Di Sarli. Pero con Pipi, Con el Pipi a él le gustaba mucho Pugliese. ¿Y a vos? Y yo bailaba con él, también me encantaba. Entonces Pugliese también te También me gusta, sí, pero para bailar Pugliese no lo podés bailar con cualquiera. Ajá. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, en Mar del Plata, Ricardito, viste que le llamaban el pollo Ricardo, Sí, el sí. viejito ese, cuando sonaba Emancipación me venía a buscar. Era para bailar con él. Porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón.
Yo me acuerdo una vez en Mar del Plata que con mi compañera, mi pareja profesional Inés, íbamos a ir a bailar a la milonga, estábamos en el edificio, se desató una tormenta terrible, terrible, como solo en Mar del Plata puede suceder, y nosotros, ella y yo dijimos, no podemos ir a milonga en estas condiciones, y vos apareciste vestida y los zapatos en una bolsita de nylon y te fuiste, Y me fui igual a la milonga, abajo de la tormenta, con los zapatos envueltos en la mano. Y sí. Y eso se tiene o no se tiene. Y también lo hacía con folclore. ¿Cómo me acuerdo las veces que con unas tormentas, me acuerdo de Capital, Avellaneda, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. A bailar folclore ahí, empapados hasta las rodillas, pero la bolsa, los zapatos, la ropa. El baile, cuando lo sentís, cuando te enamorás, te lleva a hacer cualquier locura. Cualquier locura. ¿Por qué crees que te transformás tanto cuando bailas? Porque nosotros que te vemos de afuera, no te vas a agarrar un complejo ahora porque yo digo que vos tenés arrugas, porque es lógico que tengas arrugas de expresión, pero te desaparece todas las arruguitas cuando vos bailás. ¿Por qué? No sé, debe ser porque estoy muy feliz. Es impresionante. A todos nosotros nos llama la atención. Mirá, se le fueron las arrugas. Aparte, decís que tuviste un dolor porque te caíste en la escalera en casa, fue un desastre, todos los quiroprácticos, todos los médicos, todos los calmantes, y después vas a la milonga y bailás. Y no te duele nada. Y no, porque para mí la milonga, más que cualquiera el tango, es medicina. Un día que bailás... Voy a la milonga y digo, ¿qué te pasa? Ah, no, por prescripción médica tengo que ir a bailar. Es verdad. Nosotros bailamos, ¿te acordás? Con la orquesta de Pugliese en vivo, fuimos a bailar. Sí, sí, sí. Como allá para, en el Tazo, ¿te acuerdas? como para él. No. No, en el Club Italiano. En el Club Italiano. El Club Italiano, sí. que fue la última vez que tocó la orquesta de Pugliese y vos lo fuiste a abrazar. Y él estaba tan contento. Y a mí Estaba la mujer también. con su señora. Y a mí me dio cosa abrazarlo. Y cuánto me arrepiento. Porque ¿por qué no lo abracé ese día? Y fue el último día, porque después murió.